Está el fulbito de las chicas. No. ¿O no, doctora Pirolo? Obvio, ya no, estoy eso no va en a el living pasar. y no estoy solo. Estoy con Cecilia Pirolo para el próximo tema. Ayer comenzó en Reino Unido la vacunación para coronavirus con la vacuna de Pfizer y BioNTech y se vio que había 2 pacientes que la recibieron que sufrieron un shock anafiláctico porque tenían antecedentes de ser alérgicos. ¿Por qué se sabe esto? Porque tenían en su poder adrenalina, que es para revertir la situación de shock anafiláctico cuando una paciente es alérgico a algún fármaco, ¿no es cierto? Bueno, muy bien, y para charlar de esto precisamente tenemos una comunicación vía Skype con el doctor Claudio Parisi. Buenas tardes, Claudio. Aquí la doctora Pirolo y yo te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por comunicarse. Bueno, en realidad todo el mundo muy expectante con esta vacunación que ha empezado. ¿Y se esperaban estos efectos adversos? Realmente no. Primero tenemos que saber que es una vacuna que ha demostrado seguridad y eficacia en las diferentes fases de la investigación. Y cuando uno analiza la frecuencia de reacciones alérgicas a esta vacuna, los individuos que fueron estudiados, la verdad es que no aparece mucho dato, ¿no? Que no los tenemos todavía y no apareció demasiado. Y si pensamos con qué frecuencia se dan las reacciones alérgicas a las vacunas en general, que hay un montón, vemos que son muy bajas. Las que más producen, una en 50.000 aplicaciones, y en promedio una en 500.000, una en 1.000.000, producen reacciones alérgicas, por lo que es algo bastante inesperado lo que está pasando con esta vacuna. Y necesitamos más datos, a ver realmente qué fue lo que sucedió y qué tenían los pacientes. Debe ser por eso entonces que advirtieron que aquellas personas que se conocen alérgicas, que se abstengan por el momento de recibir la vacuna. Eso es así, ¿no? Sí, yo creo que es algo temporario hasta poder analizar un poquito más cuáles son los antecedentes de los pacientes que tuvieron las reacciones, evaluar qué componente de la vacuna, porque las vacunas tienen muchos componentes, tienen estabilizantes, conservantes, la misma vacuna que es la que va a producir la respuesta inmunológica, a veces hay antibióticos, a veces hay proteínas de alimentos, e inclusive el frasquito puede tener el tapón de látex y los pacientes con alergia al látex pueden tener reacciones al contacto con el mismo. Por lo tanto, todo eso es lo que hay que evaluar para decir qué fue lo que le produjo la reacción a estos pacientes, de lo cual conocemos muy poco todavía. ¿Y esto puede hacer que la gente, en este caso en Reino Unido, sea un poquito más reticente a aplicarse la vacuna hasta tener un poco más de datos y ver qué es lo que está pasando? Bueno, el problema es hay mucha gente alérgica. Si uno generaliza, en nuestro país, por ejemplo, hay más de 5 millones de personas que tienen rinitis alérgica y esto no debería ser una contraindicación para usar la vacuna. Y la vacuna, en este caso, es una gran solución y sería una pena que se genere miedo por esta situación. Por eso hay que esperar un poco más de datos, esperar que se evalúen adecuadamente estos pacientes y ver si realmente tiene un riesgo mayor de producir reacciones alérgicas o simplemente que hay algunos pacientes que tendremos que vacunar de alguna manera especial para que no tengan estas reacciones. Bueno, en este caso, Claudio, de este lado del mundo, en realidad nosotros vamos a haber visto antes de que llegue a nuestro país las distintas vacunas, cómo fueron en los distintos países. Eso nos da una cierta ventaja. Exacto. Lo mismo que pasó con la infección en sí misma. Nosotros ya teníamos datos y con la vacuna vamos a tener unos meses en la cual va a haber algunos datos que nos van a poder ayudar. Y fíjense que yo les dije a los pacientes que tienen reacciones o que tienen riesgos, hay que vacunarlos igual. Habrá que cuidarlos de otra manera y aplicársela de otra manera la vacuna. Pero creo que el mensaje tiene que ser en no tener miedo y saber que los pacientes con alergias, de una manera en la cual se puedan evaluar, se pueden recibir las vacunas en forma segura también. Ahora, yo me quedé pensando que estos 2 pacientes que tuvieron este shock anafiláctico se van a tener que volver a aplicar la segunda dosis dentro de 21 días para que realmente puedan cumplir con esa inmunidad. ¿Esto está contemplado? ¿Queda totalmente suspendida la medicación después de haber tenido esta reacción? ¿Se va a esperar que pase esto y van a intentar con la otra vacuna, que es la de Moderna o alguna otra vacuna distinta para estos pacientes, digo? Bueno, es muy importante saber cuál fue el componente de la vacuna que produjo alergia. Porque si cada paciente es evaluado,
si el paciente tenía antecedentes de alergia, algo puntual, y resulta que eso también está en la vacuna, entonces uno puede buscar la manera de, con otra vacuna o con la misma, doy un ejemplo, si fuera el tapón de látex, se podría sacar el tapón y extraer la vacuna sin pinchar el tapón. Digamos, siempre hay alguna manera en la cual los pacientes pueden ser revacunados de una manera segura y al lado de un médico. Pero lo más importante es poder determinar primero cuál fue o cuál de los componentes fue la causa de la reacción alérgica. Ahora, ¿no llama la atención que justo esta vacuna, que es más sintética que a lo mejor la que va a salir de Moderna, que es con un virus adenovirus modificado, surja la reacción alérgica de esto y no de la otra? ¿No tendría que ser al revés? Bueno, no sé si está relacionado. Yo lo que creo es que aparecieron estos casos porque empezó una vacunación masiva, no sé cuántos habrán vacunado, pero no sé si tiene que ver con la característica de la vacuna, si es ARN o si es otro tipo de vacuna. Me parece que uno debería buscar más en los componentes de la vacuna como causa de alergia. Y si los pacientes ya eran alérgicos y tenían antecedentes de anafilaxia, por eso tenían la epinefrina o la adrenalina indicada, seguramente alguno de los componentes que le produce alergia al paciente están también en la vacuna. Pero por eso hay que ver bien, no tenemos casi nada de datos, tenemos pocos datos acerca de los componentes de la vacuna y de la historia clínica de los pacientes que tuvieron la reacción. Queremos aprovechar que lo tenemos y desde su experiencia en cuanto a la relación de vacunas, ¿a usted cuál le parece que va a ser la más propicia cuando llegue a nuestro país para que la gente acá se vacune? A ver, yo creo que todas las vacunas van a ser finalmente buenas y cuando lleguen a nuestro país van a haber pasado por diferentes niveles de control, ya sean los controles europeos con la EMEA, los americanos con la FDA y nuestra ANMAT. Por lo tanto, la vacuna que llega acá, independientemente de dónde venga o del tipo de vacuna que sea, va a ser una vacuna segura y eficaz. Y después tendremos que ver si hay algún paciente alérgico, de acuerdo a lo que nos digan nuestros colegas del Reino Unido, que tendremos que tener algún cuidado en especial en ello. Pero confío en que todas las vacunas van a ser seguras y eficaces para el tratamiento del coronavirus, para la prevención. Bien, recordemos que el doctor Claudio Parisi, jefe de las secciones de alergia pediátrica y de adultos del Hospital Italiano. Y quería preguntarte, el Hospital Italiano tiene gran cantidad, es un hospital grande, trabaja muchísima gente. ¿Cómo está el personal de salud? ¿Cómo están ustedes los médicos después de tantos meses de batallar? Y estamos cansados, pero estamos bien. Estamos bien. Creo que todos estamos cansados, no solamente los médicos, pero pasamos un año muy difícil, con mucho cambio, con mucha adaptación y con algunos miedos también, ¿por qué no? Entonces, este fin de año genera un poco de cansancio, pero estamos bien, por suerte. Bueno, y pronto va a llegar también la vacuna y ustedes van a ser uno de los primeros en vacunarse. Claro. Sí, también. Sí, sí. Aprovechando esta especialidad que vos tenés, que sos alergista, ¿por qué crees vos que cada vez que pasan los años aumenta el porcentaje de gente alérgica en nuestro país? Cada vez surgen como nuevas cosas a los que los pacientes son alérgicos, ¿no? Bueno, no hay una sola respuesta. Con respecto a por qué cada vez hay más alérgicos, las últimas teorías lo relacionan con nuestro estilo de vida. Nuestro estilo de vida occidentalizado, comiendo cosas procesadas, con poco contacto con la naturaleza, con el uso excesivo de medicamentos como antibióticos, por el aumento de los nacimientos por cesárea, etcétera, generan que nuestro sistema inmunológico no tenga los estímulos adecuados para que haya una respuesta inmunológica normal que sirve para defendernos de las cosas que nos hacen mal. En cambio, cuando uno tiene una alergia y hay un desequilibrio, porque por todo esto que comentamos antes, se producen reacciones exageradas contra cosas que no nos hacen mal y eso genera inflamación y produce los síntomas de rinitis, de asma, de alergias alimentarias, a fármacos, etc. Pero bueno, la teoría es esa. Hay como un descontrol inmunológico producido por estímulos inadecuados del medio ambiente. Ahora me suena esto de descontrol inmunológico, inflamación, está como primo hermano de la reacción que produce en algún punto el virus en el organismo, ¿no? Que produce una reacción inflamatoria exacerbada en un organismo que un poco también está no preparado para una agresión semejante.
Sí, en este caso, digamos, los mecanismos inflamatorios pueden ser de diferente tipo. Los mecanismos inflamatorios alérgicos se caracterizan por producir anticuerpos específicos o células específicas contra algo externo. Lo que produce el virus, en cambio, es un problema interno del sistema inmunológico que responde en forma exagerada, provocando este fenómeno que se llama tormenta de citoquinas, que a veces es muy difícil de parar y es el que produce las complicaciones. No la propia infección, sino algo secundario, ¿no? Pero también es un mecanismo de respuesta exagerada. Doctor, muchísimas, pero muchísimas gracias por esta comunicación. Que tenga una buena tarde, que tenga un buen fin de año, que tengamos todos y que pronto llegue la vacuna. Y aprovecho que está en el Hospital Italiano y le mando un beso y un abrazo muy grande a mi amiga Paola Tenca, que está en la sección hemoterapia de ahí del hospital. Así que se la cruza por el pasillo, mándale saludos de Daniel. Gracias, Doc. Muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias, felicidades. Gracias, muchas igualmente. Felicidades. Bueno, muy bien, veremos, el mundo está mirando. El cariño que yo le tengo al Hospital Italiano, porque yo nací en el Hospital Italiano y mis hijos también nacieron en el Hospital Italiano. ¿Tantos años tiene el Hospital Italiano? ¿Viste? Vamos a una pausa breve y ya volvemos con más. Hoy nos toca acá en el canal de la ciudad, pero fue en el siglo pasado. Claro.